En 1959, el legendario genio de NASCAR, Smokey Yunick, declaró la guerra a la física de Indianápolis. Humillado el año anterior, regresó no con un coche mejor, sino con uno al revés. ¿Cómo es esto posible? Quédate porque hoy narramos la increíble historia del especial de torque inverso, una máquina Offenhauser que giraba en sentido contrario, desafiaba a la élite de Indy y consagraba a Yunick como el maestro definitivo de la trampa legal. Esta historia hay que comenzarla por el principio, y eso quiere decir viajar hasta los años 50 y principios de los 60, cuando el automovilismo de Indy era dominado por el ingenio, la alta sociedad y el peligro inminente. Era un reino regido por el conservadurismo de constructores maestros como A.J. Watson, pero constantemente sacudido por la ambición sin límites de pilotos y mecánicos. La temporada de 1958 encapsuló esta época brutal. El ambiente era tan cargado que se rumoreaba, incluso antes de la carrera, que un choque era inevitable. La tensión era palpable, las nuevas reglas de salida desde pits crearon confusión, y la desesperación por la victoria impulsó a los pilotos a los límites. Se ha reconocido que la colisión de 1958 fue exacerbada por una apuesta de al menos $10,000 entre Dick Rathman y Ed Elisian por ganar la primera vuelta. Esta temeridad tuvo consecuencias trágicas. El popular piloto local Pat O'Connor, el chico totalmente americano de la portada de Sports Illustrated, perdió la vida en la colisión múltiple de la curva 3. Su trágico final dejó en evidencia la fragilidad de la seguridad, pues el accidente fue fatal debido a la forma en que su roadster sin arco antivuelco se volteó. Este incidente llevó a la implementación obligatoria de los arcos antivuelco al año siguiente. La presión financiera y el drama personal se entrelazaban con la velocidad. Ed Elisian, un piloto talentoso pero acosado por deudas de juego, fue suspendido por USAC tras la tragedia, en un caos que culminó con su propia muerte en Milwaukee poco después. Eran años en que la vida y la muerte se mezclaban con las carreras, y el honor de la victoria exigía un precio. Incluso las muertes por quemaduras, como la del querido Jerry Unser en 1959, eran comunes y condujeron a avances de seguridad básicos, como el uso inicial de uniformes tratados con bórax. Era un mundo que aceptaba el riesgo como parte del negocio, y que estaba a punto de enfrentarse a un desafío técnico tan radical que solo un forastero como Smokey Yunick podría haber concebido. Mientras que el establishment de Indianápolis se preocupaba por la alta sociedad, la tradición y las nuevas medidas de seguridad, el verdadero desafío a su orden llegaba desde los pits de NASCAR, encarnado en un hombre, Henry Smokey Yunick. Hijo de inmigrantes ucranianos, Smokey desarrolló su genio mecánico improvisando soluciones en la granja familiar de Pensilvania y ganándose su apodo por el humo que emitían sus motocicletas de carrera. Su trayectoria militar está envuelta en mito. De hecho, se le atribuyen 50 misiones como piloto de B-17, pero su filosofía de improvisación y soluciones rápidas, forjada en la guerra, fue su arma secreta en la pista. Su laboratorio era el icónico Smokey's Best Damn Garage in Town, en Daytona Beach, Florida. Para él, el reglamento de las carreras no era la Biblia, sino una lista de sugerencias. Para él no había competencia con coches, sino con el propio reglamento. Esta filosofía lo convirtió en una leyenda de NASCAR, un mago en la sombra, que transformaba coches en monstruos imbatibles, ganando más de 50 carreras como jefe de equipo. Sus trucos de trampa legal eran ingeniosos, desde tanques de agua ocultos hasta su artimaña más famosa, una línea de combustible de 11 pies enrollada que servía como un tanque extra, justo al límite de lo que la letra de la ley permitía. Sin miedo a nada, Smokey decidió que era hora de dar un paso más adelante y puso su mirada en Indy, pero las cosas no saldrían tan bien como esperaba. Smokey Yunick, el genio mecánico que competía contra el reglamento en NASCAR, no veía en la Indy 500 una simple carrera. Era su gran reto, el escenario definitivo donde probar su superioridad sobre el establishment automovilístico. En 1958 llegó al Brickyard con el Hurst Shifter Special, un roadster que combinaba su astucia de Daytona con una ambición sin límites por la gloria de Indianápolis.
El coche se desempeñó de manera prometedora, dejando entrever el potencial del forastero, pero en un giro cruel de Stontitin, una falla trivial en la transmisión obligó al equipo de Unique a un retiro prematuro. Para Smokey, conocido por su tosudez y su filosofía de ganar a toda costa, no fue una derrota, sino un insulto personal. La élite de Indy había reclamado su gloria, y él había quedado a la vera del camino por un simple componente. La rabia de esa humillación se convirtió en el combustible para su próxima y más audaz rebelión. Smokey decidió que no regresaría con un coche mejor, regresaría con uno que reescribiera las reglas de la física. Su obsesión se cristalizó en una única pregunta fundamental que nadie más en la pista se atrevía a cuestionar. ¿Y si la rotación estándar del motor está, literalmente, mal para las carreras en óvalo? En un circuito diseñado solo para girar a la izquierda, un motor convencional, que gira en sentido horario, crea una reacción de torque que intenta levantar el lado izquierdo del coche. Este defecto intrínseco quita peso a los neumáticos interiores, justo donde se necesita el máximo agarre en las curvas. Todos los equipos aceptaban esta ley de la física, mitigándola con complejos ajustes de suspensión. Pero Smokey vio en este defecto una oportunidad. Su solución, tan elegante como dementemente sencilla, fue invertir la rotación del motor. Si el torque giraba en sentido contrario a las agujas del reloj, la fuerza ya no intentaría levantar el coche, sino que empujaría el lado izquierdo hacia abajo contra el asfalto durante los giros. Esto aumentaría el agarre y permitiría velocidades de paso por curva inauditas. Fue así como nacería, desde las cenizas del fracaso de 1958, el especial de torque inverso, una máquina nacida para rebelarse contra los principios mismos de la ingeniería de carreras. La idea de invertir la rotación del motor era tan herética que su ejecución se desarrolló como una operación encubierta. Lejos del control del establishment de Indianápolis, Smokey Yunick reunió a un equipo pequeño y ferozmente leal en su garaje de Daytona Beach. El proyecto no lo financió grandes corporaciones, fue una conspiración impulsada por el ingenio, el sudor y una saludable dosis de desafío. Smokey, siempre el pragmático, comenzó con una base de pedigrí, un chasis Curtis Craft 500H, un diseño probado en Indy. Sin embargo, no lo trató como una pieza de arte, sino como un lienzo para su ingeniería bruta. Desechó la sofisticada suspensión delantera independiente de inspiración europea que venía en el chasis. En su lugar, Unique instaló un eje rígido sólido, una reliquia de las pistas de tierra. Para la élite de Indy, esta fue la primera señal de sacrilegio, pero para Smokey representaba una transferencia de peso más directa y una simplicidad despiadada. Pero el verdadero núcleo de la conspiración residía en el motor. Smokey no solo modificó un motor, exigió a los mismísimos guardianes de la llama de la velocidad, Meyer and Drake Engineering, los mismos constructores de los legendarios Offenhauser, que le fabricaran una pieza única. El motor Offenhauser número 210 fue un encargo de imagen especular, una obra de arte de la ingeniería inversa. Los componentes internos fueron reflejados meticulosamente. Los árboles de levas fueron rectificados con perfiles opuestos. La bomba de aceite fue invertida y hasta el impulsor de la bomba de agua fue girado. Todo fue ensamblado para que el potente Offenhauser girara en sentido contrario a las agujas del reloj, produciendo una potencia estimada de 420 a 450 caballos. Cuando el motor llegó, incluso su propio equipo se estremeció. Su jefe de mecánicos, Rudy Hooper, temió el ridículo que enfrentarían al entrar en Gasoline Alley, pero Smokey, con su sonrisa de pipa, sabía que la máquina estaba lista. Un chasis Blue Blood alterado, con un motor legendario girando al revés. Tras la construcción encubierta del chasis, el verdadero desafío era la ejecución técnica de la idea más radical de Smokey Yunick: invertir la rotación del motor. La teoría, según el propio Yunick, era simple y elegante. La rotación convencional del motor en óvalos crea una reacción de torque que intenta levantar el lado izquierdo del coche. Esto resta peso a las cruciales ruedas interiores en las curvas a la izquierda.
La solución del especial de torque inverso era anular este efecto. Un motor que girara en sentido contrario empujaría el peso hacia el lateral izquierdo del chasis. Esto, en teoría, distribuiría la carga de manera más uniforme en el eje trasero izquierdo y en la parte delantera izquierda, aumentando la tracción lateral justo donde otros la perdían. La hazaña de la rotación inversa, que parece esotérica, era sorprendentemente factible en el contexto de Indy. El clásico motor de taller, el Offenhauser de 4 cilindros, ya estaba diseñado para una flexibilidad extrema. Los registros de Meyer y Drake indican que Unique simplemente especificó la rotación inversa al encargar el motor número 210. El diseño del OFI, común en aplicaciones marinas y aeronáuticas, permitía que sus componentes críticos, como árboles de levas y el sistema de encendido, fueran espejos funcionales para girar en cualquier dirección. El reto restante era la transmisión. Smokey resolvió esto con componentes fácilmente disponibles para un mecánico con ingenio. Utilizó una unidad Front QC, Quick Change, de Hallibrand, un eje trasero de cambio rápido que colocaba la corona dentada a la derecha, invirtiendo la dirección de giro de la transmisión para que coincidiera con el motor. Así, Smokey no inventó nuevas piezas, sino que ensambló componentes existentes en una configuración completamente nueva. Su genialidad fue ver que la solución a un problema de 400 caballos no estaba en la tecnología de cohetes, sino en el diseño modular y el ingenio. El resultado en 1959 fue notable. El veterano Dwayne Carter clasificó en el puesto 12 y finalizó séptimo en la Indy 500, manteniendo un promedio competitivo. Si bien el principio del torque inverso no fue revolucionario, sí demostró que la teoría de Unique no era un disparate. Sin embargo, las fuerzas involucradas eran demasiado pequeñas. Un simple ajuste en la suspensión, una precarga, podía lograr un efecto similar de forma más rápida y económica. Con su motor Offenhauser girando al revés y su transmisión modificada, el especial de torque inverso llegó al Gasoline Alley de Indianápolis y provocó un cisma. La vieja guardia, liderada por el constructor maestro A.J. Watson, lo vio como una abominación. Watson, un pilar del establishment, se burló públicamente. Unique está construyendo una atracción de feria, no un coche de carreras. Esa cosa estará en el muro antes de la vuelta 50 pulgadas. El escenario estaba servido, la refinada evolución de Watson contra la radical revolución de Unique. Para manejar este experimento audaz, Smokey confió en el veterano imperturbable Dwayne "Papi" Carter. En la clasificación, Carter marcó 142.795 millas por hora, asegurando un respetable 12º puesto en la parrilla. La verdadera promesa del coche, sin embargo, no era la velocidad en recta, sino la ventaja que la rotación inversa daría en las curvas. El día de la carrera fue un horno, y el caos estalló en la primera vuelta con una colisión múltiple. Mientras otros luchaban, Carter y el especial de torque inverso se abrieron paso con una confianza notable. El sistema de torque inverso funcionaba a la perfección, plantando los neumáticos izquierdos contra la pista, proporcionando un agarre que el resto de los pilotos no tenían. Carter lo confirmó después. En las curvas sentías que el coche se asentaba donde otros se estaban aligerando. No te estaba sacando, te estaba empujando a través. Smokey había encontrado un agarre extra que nadie más poseía. A medida que los favoritos abandonaban por desgaste, Carter, en su extraña máquina, seguía marcando vueltas consistentes. Subió al 8º puesto y los tradicionalistas veían por sus espejos cómo la atracción de feria los cazaba. Aunque Roger Ward, en un roadster convencional de Watson, se llevó la victoria, Dwayne Carter y el especial de torque inverso cruzaron la meta en un asombroso 7º lugar. Había terminado, había vencido a docenas de coches convencionales y, lo más importante, había reivindicado por completo la audacia de su creador. El espectacular 7º puesto de Dwayne Carter fue la reivindicación gloriosa para Smokey Unique, un triunfo moral sobre el establishment. Sin embargo, fue también el canto del cisne. ¿Por qué una idea tan audaz, que demostró ser competitiva, se quedó sin segunda oportunidad? La explicación más directa, la brutal verdad matemática, sugiere que el motor inverso fue un juego de suma cero de la física.
Aunque el torque invertido cumplió su promesa de plantar la parte delantera izquierda del coche, creaba un nuevo problema en el eje trasero. Presionaba la rueda interior hacia abajo, lo que podía inducir inestabilidad. Fue así como Smokey resolvió un problema creando uno más grande, como bien lo explicó algún ingeniero rival. En esencia, la ganancia de agarre era mínima y el costo de la complejidad era alto. Era infinitamente más sencillo, rápido y barato para los equipos convencionales lograr un efecto similar simplemente ajustando la suspensión de su Roadster con unas pocas vueltas de llave. El establishment, liderado por Watson, se apresuró a descartar el especial de torque inverso como un simple truco complicado. Smokey, siempre en busca de su próxima rebelión, desmanteló el coche y archivó la genialidad. Pero, ¿fue esta la verdadera razón? La narrativa se complica en el eterno ¿qué hubiera pasado? Y si la muerte del concepto no fue por la física, sino por la política, nos queda la tentadora posibilidad de que el establishment, temeroso de que un forastero como Unique reescribiera las reglas y socavara sus años de refinamiento, simplemente decidió ignorar la innovación de forma colectiva. Si una gran escudería con recursos ilimitados hubiera tomado la locura de Smokey y la hubiera refinado, ¿podrían las máquinas de Unique haber dominado Indianápolis? El especial de torque inverso probó que un coche que corría al revés podía vencer a los mejores del mundo. La verdad explosiva es que nunca sabremos si el concepto fue un callejón sin salida o una puerta que la élite de las carreras tuvo demasiado miedo de cruzar. Déjame saber en comentarios qué te pareció esta increíble historia de los primeros días de Indianápolis y si, al igual que Smokey, tú también piensas que un motor que gira al revés podría rendir mucho más que un motor convencional. Y para más contenido como este, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.